Thank you. Ya iba cerrando. Ay, por Dios. ¿Quién quiere un caldo de pescado a la mañana? Eso diría mi esposa. ¿Quién carajos quiere eso en la madrugada? Pues yo. Estaría encantado de que estos señores de acá, mira, una fila interminable como se ve de pescadores, pues que me saque uno y poderlo comer ya en la mañana. De verdad que eso lo tenemos, no sé, en Colombia, por ejemplo, de que nos echamos nuestro platico, nuestro desayuno con un tremendo pescado. Pues bien, aquí es uno de los lugares donde puedes ver a los pescadores tanto de este costado como del otro, y además de esto también de las vistas de las mezquitas, que no lo percibía tanto al interior, pero desde acá, desde el puente, se puede ver mucho mejor. La pregunta es, ¿dónde carajos estoy? Pues bien, en el Cuerno de Oro y encima del puente Gálata. Antiguamente se llamaba así porque se cree que en el Imperio Bizantino, como esto era una ruta muy importante, así que venían barcos los cuales venían cargados de riqueza, de cosas muy importantes, y pues en este trayecto se caían y pues por tal razón se llama así. Continuamos con esta aventura descubriendo Istambul y de nuevo acompáñenme que está muy bueno. Quiero decirles que en este lugar se han librado múltiples batallas, ya que esta es la puerta al mar Mármara y al mar Mediterráneo que conecta al otro lado con el mar Negro por el estrecho del Bósforo. Los griegos vieron su grandísima importancia al fundar acá la antigua Constantinopla, ya hace casi más de 2000 años, razón por la cual al pasar los cientos de años diferentes imperios quisieron poseerla, entrando en guerras imperiales por su control. Si piensas, hombre, que Eva es simplemente una ciudad, pues no. Tan solo un ejemplo de su tremenda importancia en nuestra actualidad, basta con solo leer los periódicos y los noticieros que hasta fecha de hoy informan en todo el mundo la influencia y las consecuencias de este lugar para el conflicto en el que entraron ustedes ya saben quiénes. Un ejemplo rápido fue lo que causó el simple cierre de este paso a buques y navíos de guerra de todos los países por este estrecho, afectando a cada uno de ellos estratégicamente en aumento o disminución del poder de guerra en el conflicto, situación en la que muchos países tienen ahora puestos sus ojos. Y esto es solo en lo geopolítico, ya imagínense ustedes en lo comercial, sería como el canal de Panamá, pero de este lado del mundo. Asia, yes. Okay. Con taxímetro. Istambul tiene una población de 15 millones de personas y lo reciben acá unos 50 millones de turistas al año. Eso significa que es un montón, y por eso también, aparte de que es un caos, hay muchísima gente, y más en esta temporada que inicia el verano. Es loquísimo, pero aún así es muy divertido, es muy loco, y aparte de esto, de verdad me ha asombrado muchísimo de la gente, de los nacionales, de los turcos. Son muy cariñosos, muy carismáticos y muy amables. Estoy a la ribera
del Cuerno de Oro, y lo que ustedes ven acá debajo, no sé si por el sol lo pueden llegar a ver en este momento, son solo restaurantes. Es de este punto hasta este punto, y quizás más tarde me vaya a comer allá, y no solo que sean restaurantes, sino de especialidad para pescados. Así que si quieren ir a comer algún pescado, quizás no sea un poco barato, pero puede que sea bueno. Más tarde, si voy, les voy a seguir comentando a ver qué tal fue mi experiencia. Y si no, y si quieren algo bien barato, algo bien, no sé, rápido y que lo saque del problema del hambre, hay gente que venden en unos puesticos así ambulantes pescado a la brasa con un pancito, o también como con un taco, y lo envuelven como si fuese un tuna, y bueno, lo pueden comer. Seguro también es muy bueno. Qué lindos. Sí, ves, eso pasa Sí, cuando más viajas. finos. ¡Hey! ¿Qué tal? Colombia. Hola colombiana, hola salsa colombiana. Bachata, salsa. En la mañana nos encontrábamos en el puente por encima, y por debajo, imagínense esto, está lleno de restaurantes. Arriba de ustedes van a tener los pescadores. Lo que les recomiendo es que crucen el ferry por el Bósforo o por el Cuerno del Oro en el atardecer. Vamos a ver qué tal nos toca nuestra suerte el día de hoy, a ver si es lindo. Va a las 19. Dale a subir porque no sé si yo voy a partir. Thank you. Ya iba cerrando. Ay, por Dios. Pero ya no tenemos dinero, ¿cierto? No tenemos dinero. Oh, por poquito y se nos cierra las puertas de este ferry. Vamos a ver, si alcanzamos, llegamos un poquito tarde, a ver si alcanzamos a agarrar algún asiento en la terraza y tener pues donde sentarnos y disfrutar las vistas pues más tranquilos. Qué emocionante, es un recorrido muy hermoso, muy bello, de verdad, para disfrutarlo. Lo recomiendo demasiado. Hagan ese recorrido, no cuesta mucho, háganlo el atardecer, tiene unas imágenes espectaculares, así que hay un dato muy bello. Good. Yes. Miren los puestos nada más. Tuna con pescado al carbón, ensaladita, un poco de picante. Todo así bien improvisadito, pero de verdad que la gente viene acá y se compra su tuna con pescado. Pero miren atrás esa vista tan buena, increíble. Y acá está nuestros 2 tuna de pescado. Ojalá sin cebolla. Al fin pudimos probar los, ¿cómo se llama esto? Los tacos de pescado, súper ricos, con estas vistas muy bonitas desde el puente Gálata, de los pescadores que están ambulantes. Saben muy buenos, de verdad. Me sorprende el sabor que tienen y cómo los preparan en esos puesticos. Es súper chévere de ver. Y pues nada, los invito a que también lo prueben y que lo disfruten.